Estamos ya en el Congreso de la República. Este jueves se va a debatir la admisión de la moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte. Hay otros temas también puntuales en el legislativo. Los conversamos inmediatamente con Diego Bazán, parlamentario de Avanza País. Bienvenido, congresista Bazán. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Víctor Flores, parlamentario de Fuerza Popular. Bienvenido. Gracias, muy amable. Muy bien, la pregunta para ambos. ¿Han decidido ya desde su bancada la posición con relación a la moción de vacancia presidencial? En pocas palabras, ¿apoyarán la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte? Congresista Bazán. Bueno, es una posición particular. Mañana Avanza País se reúne en horas de la mañana para ya definir este tema, pero particularmente creo yo que esta vacancia no tiene que proceder. Creo que no existen los votos, considero que se trata de una persecución de un grupo de la izquierda que lo que en realidad quiere o es cobrar una venganza por cosas anteriores y estaríamos adelantando también una posición. Hay que recordar que sobre las muertes que se le cuestionan a la presidenta Dina Boluarte, y cada muerte se lamenta por supuesto, pero ya hay una investigación en camino por parte del Ministerio Público. Esto tiene que dilucidarse en el Ministerio Público y luego en el Poder Judicial, por supuesto, claro. Porque de proceder el tema de una vacancia por esta motivación, lo que tendríamos es un adelantamiento de opinión y nosotros no tenemos las herramientas para determinar responsabilidades finalmente en este caso. Pero en este caso se trata de una responsabilidad política y el Congreso precisamente ve específicamente ese tema, ¿no? Lo que tiene que ver con la responsabilidad política. Precisamente, pero las causales de vacancia se determinan por incapacidad moral, por ejemplo, ¿no? Ahora, hay que ver que quién dio la orden. Obviamente, siempre nosotros decimos que es una responsabilidad política, pero ¿cómo comprobamos quién dio la orden? Si la dio un ministro, si la dio un director general, un comandante general, si la dio la propia presidenta de la República, o fue por un accionar propio de los efectivos que en algunas circunstancias se vieron amenazados por la turba, que indiscutiblemente fue superada en número. Y por otro lado, hay víctimas que lamentar en ambos lados, no solo de parte de civiles, sino también de parte de las Fuerzas Armadas. Congresista Flores, desde Fuerza Popular, ustedes tienen la bancada con el mayor número de congresistas en el Parlamento, 24. Entonces, ¿qué posición van a tomar? ¿Están de acuerdo con vacar o no a Dina Boluarte? Bueno, nuestra posición realmente, yo adhiero a lo que usted dice, ¿no? Es política. O sea, la posición política significa que nosotros somos muy críticos del Estado, en este caso de la presidenta Dina Boluarte, pero también reconocemos de que ella es heredera de un desastre de gobierno que viene desde Castillo. Entonces ella, como miembro de su plancha presidencial, lógicamente le tocaba constitucionalmente hablando asumir la presidencia. Por lo tanto, no le podemos achacar, digamos, en este caso todos los delitos que supuestamente le han creado los mismos partidarios de su grupo, ¿no? Entonces, lamentablemente, o para bien de la democracia, se ha recuperado el Estado de Derecho, por un lado. Y por otro lado también las marchas, las protestas, ¿no? También han cesado. O sea, eso es importante saber y decirlo. O sea, hoy por hoy, por lo menos tenemos un poquito de tranquilidad. Y pero eso el descontento todavía continúa. Yo no digo que no lo estoy desconociendo. Pero de todas maneras ya no hay la algarada que hubo en un momento dado, ¿no? De tal manera que incluso se hablaba de secesión, imagínense. O sea, estábamos hablando, digamos, en una nota y con una discordancia total con la democracia. Entonces, hoy día, si bien es cierto, somos críticos, también hay que reconocer que de todas maneras hay que defender el Estado de Derecho. Y eso no significa de que le vamos a dar un cheque en blanco, de ninguna manera, al contrario. Vamos a seguir fijando la posición de la bancada y también de la democracia en favor del país. Congresista Bazán, Jorge Hernández Fernández, más conocido como El Español, ha confirmado su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso. Su intervención está programada para mañana a las 9 y va a ser virtual. Tenemos entendido que usted es accesitario a esta Comisión de Fiscalización. Sí, correcto. Soy ¿Cómo observa la participación de este personaje? Siniestro, sin lugar a dudas. Por supuesto, un personaje muy siniestro, pero que involucra a otros personajes del ámbito político, incluso mediático. Entonces hay que nosotros entender
que este es un tema también que va más allá de lo político, que es muy especializado. Determinar responsabilidades si el señor, por ejemplo, fue parte de esta organización que finalmente pretendía asesinar, por ejemplo, a la fiscal de la Nación o algún periodista por ahí. O a Harvey Colchado también. Sí, ¿no? o también al señor Harvey Colchado. Claro. Es un tema que, por supuesto, vuelvo a repetir, acá el Ministerio Público tiene que intervenir. Me parece importante que mañana vaya a la Comisión de Fiscalización, porque obviamente hay políticos involucrados en esta situación bien compleja. Pero sin lugar a dudas, acá la última palabra la va a tener el Ministerio Público. Por algo se allanó la casa, están las comunicaciones, ya se ha levantado el secreto de las telecomunicaciones desde la Comisión de Fiscalización también, que está haciendo un trabajo importante a cargo del congresista Héctor Ventura, pero el tema va más allá y no se soluciona con que mañana vaya a la Comisión de Fiscalización. Hay que pedirle al Ministerio Público que sea lo más célere posible en esta situación y que logre determinar responsabilidades, porque incluso involucra a congresistas de la República. Entonces necesitamos saber la verdad de fondo. Lo que acá no me queda dudas es que el señor Pedro Castillo era parte de esta organización criminal y el líder de esta organización criminal que direccionaba. Pero las responsabilidades abajo las va a tener que determinar, por supuesto, el Ministerio Público. Lo que también ha dicho este personaje, el español, es, bueno, que protegió en su vivienda, nada más ni nada menos que al sobrinísimo del expresidente Castillo, Fray Vázquez, y que por su vivienda han desfilado también altos mandos, ¿no?, de la Policía Nacional. ¿Cómo deja esto a la institución policial? Si bien es cierto, policial? Como usted dice, es un personaje siniestro, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene muchísima información de primera mano y muy valiosa para la Fiscalía y para los órganos de justicia, por un lado. Y por otro lado también se ha convertido en un colaborador eficaz, por eso le han dado libertad. Y eso significaría que la justicia tiene hoy día la oportunidad de descubrir una serie de, digamos, de secretos, entre comillas, que tenían esta mafia u organización criminal. No nos olvidemos de que, sinceramente, hemos estado en manos de un grupo de mafiosos que han llevado al país casi al despeñadero. Felizmente lo pudimos, salvar, librar, rescatar. Si me permites agregar algo, Bazán, por favor. Jorge, lamentablemente se ha instrumentalizado tanto una institución tan importante del país como la policía y se le ha hecho mucho daño. El señor, el famoso español, ha destapado una serie de situaciones complejas dentro de la propia Policía Nacional, incluso donde familiares del señor Castillo y él mismo intervienen sobre la designación de comandantes generales. Sí. Entonces, y esto tiene una relación directa con el nombramiento o el ascenso o la manipulación política para el ascenso de generales de la policía. Por eso, desde la Comisión de Defensa, ayer precisamente debatimos la ley de ascenso de la policía. Por primera vez en la historia no se va a permitir que se politice una institución tan importante como la policía o que el presidente de la República o que políticos quieran interferir en el ascenso de coroneles a generales, de oficiales e incluso de suboficiales, que es un trabajo importante y que estoy seguro en las próximas semanas va a ser ya una ley y que va a poder ser aplicable en el futuro. Muy importante. Otro que ha hablado es Henry Shimabukuro. Él ha soltado algunas perlas sobre supuestas donaciones a la campaña electoral de la ahora presidenta Dina Boluarte. De hecho, el Ministerio Público ya amplió la investigación por organización criminal, atención, y ha incluido tanto al expresidente Pedro Castillo como a Dina Boluarte y a Henry Shimabukuro. Pero sí, si me permite, congresista Flores, Henry Shimabukuro ha dicho también que Dina Boluarte le prometió que si Keiko Fujimori era intervenido o detenida, lo iba a llamar. ¿Y por qué? Porque dice que fue estafado, ¿no? Fue estafado por alguien muy cercano al fujimorismo. ¿Cómo toma esas declaraciones? Bueno, yo sinceramente ahí tomo un poco de distancia, ¿no? Porque en realidad esta gente no solamente se convierte pues en informante, sino es parte de una trama bastante compleja, ¿no? Donde toma y daca. Me das para darte, te doy pero me das. O sea, la idea es, o lo que yo quiero decir es que sinceramente aquí en este caso tenemos que ver el caso solamente de los involucrados que él está aludiendo. Y más no lo otro, pues el otro en realidad es 2016, 2017. O sea, ¿pero por qué diría la verdad en una parte y mentiría en la otra? No creo, pero de todas maneras hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque no es posible de que diga sí para unos y también para los otros. No creo, ¿no? Definitivamente no creo. Además, también en esta última campaña que ha pasado, Fuerza Popular se ha mostrado, digamos, de una manera impecable. De tal manera que hemos tratado de superar todos los errores que hubieran podido suceder anteriormente. Por ejemplo, los invitados. En esta campaña, en la última campaña, ya ha habido la menor cantidad o casi nada de invitados. ¿Por qué? Porque queríamos justamente militantes probados.
militantes que estén cuajados, ¿no? Y que manejen el ideario de Fuerza Popular, de tal manera que en el futuro no tengamos sorpresas. ¿Cuánto puede afectar la imagen de la presidenta Dina Boluarte este tipo de versiones, congresista Bazán? Sin lugar a dudas afecta. Se han vuelto temas bastante mediáticos, pero en la boca de un mentiroso las cosas realmente se hacen bastante dudosas. Todos sabemos cuál es el perfil del señor Chimabukuro, cuál fue su participación dentro de la red complejo de esta organización que lideraba el señor Pedro Castillo, y hoy se intenta afectar a la permanencia de la señora Dina Boluarte en el cargo. Hay que recordar que hoy no podemos procesar por este caso a la señora Dina Boluarte porque todavía la protege el 117. Así es. Y hay que recordar también que hay una gran diferencia entre la señora Dina Boluarte y el señor Pedro Castillo, sin ánimo de defender a la señora Dina Boluarte, que es que estas situaciones sucedieron antes de que ella asuma incluso la vicepresidencia del Perú. Claro, era candidata. Era candidata. Exactamente. A diferencia del señor Castillo, donde nosotros fuimos contundentes y se inició una investigación desde el Ministerio Público porque lo sucedido fue durante su presidencia. Entonces hay que entender esta situación, pero obviamente, y vamos a entender que todas estas situaciones y todos estos casos en algún momento se van a tener que resolver. No falta mucho, yo he insistido en muchos momentos que va a ser un gobierno de transición y si la señora Dina Boluarte en algún momento deja de ser presidente de la República, se le va a tener que investigar por esta situación. ¿Se puede citar a la presidenta Dina Boluarte al Congreso? ¿Una comisión podría citarla frente a estas versiones? ¿Congresista Flores? Mire, de hecho que va a haber, ya hay una moción de censura, ¿no? Perdón, una moción de vacancia. De vacancia, Entonces, eso ya es mucho más todavía que la citación para que declare tal o cual cosa. Entonces, frente a eso, vamos a esperar qué resultado tiene la moción de vacancia, si es que el Congreso accede digamos, a asumir la moción de vacancia para ser debatida o simplemente la deja sin efecto. Pero ya de hecho es una sanción bastante fuerte, el solo hecho que alguien haya presentado una moción de vacancia. Les hago una pregunta a ambos así sin vueltas. ¿Se van a quedar hasta el 2026, congresista Bazán? Existía un acuerdo político, de hecho en abril ya tendríamos que haber estado convocando a elecciones para el próximo año, que es lo que habíamos planteado desde el inicio, pero acá hay una responsabilidad y se tiene que asumir y es realmente la de la mesa directiva de la Comisión de Constitución, que dictaminó de otra forma, intentó forzar el tema para diciembre y si alguien tiene que responder esa pregunta definitivamente es el presidente de la Comisión de Constitución. Hernando Guerra García. Sí, el señor Guerra García tiene que responder porque realmente hoy he escuchado que él ha declarado que aparentemente no en esa legislatura. Entonces es un doble discurso realmente lo que está sucediendo. O era en abril o qué es lo que se pretende, porque a este paso aparentemente no se quieren ir, ¿no? Claro. Y además, bueno, si hablamos de la próxima legislatura, estamos hablando de agosto. Ya los plazos, pues, no calzan. No calzan, pues. Claro. Entonces, definitivamente. Ya estamos en el 2025 si es la próxima legislatura. Exactamente. Congresista Yo, Flores. sinceramente, es su compañero de bancada, claro, congresista Flores. Yo me quedo con la primera posición de Fuerza Popular. Nosotros dijimos el año pasado, en julio, de que las elecciones tenían que ser el 2023 para salvaguardar la integridad democrática del país. Eso lo habíamos visto nosotros desde esa época, pero sucede que en el devenir de los acontecimientos, en los tiras y aflojas, simplemente, no solamente no calzaban los tiempos, porque el mismo Jurado Nacional de Elecciones dijo que tenía que necesitarse 9 meses, claro, como el tiempo de un embarazo, para que surja un nuevo gobierno. Perfecto. Y después vino y recortó los plazos. Y nosotros dijimos que sí, no hay inconveniente, podemos ir. Pero ya en la toma de decisiones, ¿no? Los votos están ahí al frente, ¿no? Simplemente la izquierda no quiso irse. Bueno, parece que nadie quiere irse, sincera y honestamente. No, nosotros seguimos manteniendo nuestra posición, por si acaso. Lo que pasa es que la hermenéutica parlamentaria tiene también su camino, su ruta. Entonces no podemos forzar eso, porque si no sería anticonstitucional. Entonces no podemos decir, queremos irnos y hay que votar mañana mismo. No, tenemos que seguir los plazos que la Constitución, que el reglamento del Congreso exige. Esa recomendación tendría que haberle hecho su colega Guerra García. Sin duda. Y obviamente cualquier dictamen que desde la comisión, desde el seno de la comisión, nace con la mitad de votos en contra, definitivamente va a tener el mismo destino
en el Pleno del Congreso, así que les tenía que pensar muy bien en que tiene que ser un dictamen consensuado desde la Comisión de Constitución. Y desde Fuerza Popular le han jalado las orejas a Hernando Guerra García, le han dicho, ¿qué hiciste? ¿La fregaste? ¿Le han dicho algo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Justamente fue una decisión consensuada. O sea, nosotros acordamos en el seno del Pleno de la bancada, acordamos ir por el adelanto de elecciones. Pero ya se tenían los votos en una primera legislatura, supuesto, ¿no era más fácil conservarlos? Lo que sucede es que la reconsideración vino a consecuencia de que no había consenso. No habían los votos para sacar adelante las elecciones. Yo y es más, niego eso. por supuesto, y es más. Entonces, ¿habían los votos, congresista Bazán? ¿O era más supuesto. fácil conseguirlos? A ver, sacamos 93 votos en una primera Exacto. votación. Existía un acuerdo político. En la segunda votación no hubiéramos conseguido 87 votos, podría ser. Pero si conseguíamos más de 65, eso se iba a un referéndum. Y hoy nosotros ya estaríamos convocando a elecciones. Porque ese referéndum, como han dicho los órganos electorales, en 2 meses se hubiera podido hacer sin ningún problema. Entonces, no tengamos un doble discurso, por favor. Digamos, sí, nosotros quisimos, pero al momento de aplicar, lo que se ha hecho es traerse abajo un acuerdo político que existía para abril y julio del 24. Sin ánimo de contradecir lo que dice Diego, sin ánimo de contradecir. La idea está en observar el camino recorrido por el Congreso. Después de la reconsideración vino, digamos, un proceso de negociación para que se adelanten las elecciones, primero con reformas, porque todo el mundo quería reformas. Y segundo, la izquierda quería adelanto de elecciones, pero con nueva constitución y llamada a la constituyente, ¿no? Entonces, eso lamentablemente no iba a pasar. Y eso hizo que de los 90 y más votos que tuvimos simplemente se reduzcan pues a menos de 60. Entonces, la idea es esa, la idea es hacer el adelanto de elecciones, pero de manera que se puedan haber hecho reformas constitucionales, adelanto de elecciones y se acorte el periodo presidencial y congresal, pero lamentablemente no se dio. ¿Se cometió un error desde Fuerza Popular No, o no? de ninguna manera, Para de usted ninguna no. manera. ¿Por qué? Porque en el camino las fuerzas se van tensando. Ese es el ejercicio, el juego de la democracia. La democracia es algo imperfecto, cierto, pero en el juego de la democracia todo el mundo se va reacomodando, ¿no? Eso no quiere decir que nos atornillemos al puesto, de ninguna manera. Nosotros seguimos pensando en irnos el 2023. Pero usted mismo acaba de decirlo, los plazos se han vencido, se están venciendo o se han acortado. De tal manera que de esta legislatura podemos pasar a la próxima. Pero decirlo es fácil, congresista Flores, hay que demostrarlo con los hechos, ¿no? Claro, se tenían ya los 87 votos en una primera legislatura. Yo insisto, ¿no era más fácil convencer o conservar por lo menos 65, ¿no? Para forzar un referéndum y no conseguir de nuevo 87 y en la siguiente legislatura 87? Por eso se lo pregunto nuevamente. El problema ¿No se equivocaron en Fuerza aquí, Popular? El problema es la izquierda, no es ni siquiera el bloque digamos, democrático ni Fuerza Popular, no. El problema es la izquierda, y la izquierda, como el presidente de Constitución trabajaba directamente con los voceros, él midió los votos y sabía que no íbamos a llegar, por lo tanto simplemente en la votación iba a decir, no alcanzábamos los votos, muy bien, no alcanzamos los votos, nos vamos a la otra legislatura, quedamos en 0 igual. Entonces la idea fue demostrarle al país también quién eran los que no querían hacer el adelanto de elecciones. El bloque democrático, perfectamente. Pero sin embargo los demás, los de la izquierda, hay que decirlo, no hay que tener miedo. Los de la izquierda forzaron una situación para no salir. Congresista Bazán, ¿de quién es la responsabilidad entonces? Bueno, en ese intento... ¿Alguien tiene que asumir la responsabilidad? En ese intento de querer demostrarle al país quienes no querían el adelanto de elecciones, lo único que lograron es quedar ellos como los que no quieren el adelanto de elecciones. Entonces, acá, yo insisto, teníamos que nosotros meditar muy bien la derecha, el tema de las reformas, que no teníamos los votos, 87 no tenemos los votos para las reformas. La izquierda planteaba su consulta para Asamblea Constituyente, tampoco tenían los votos. Entonces, del otro lado y de este lado se tenía que renunciar a intereses particulares. En ese sentido, nosotros volvemos, o desde Avanza País hemos sido suficientemente responsables para en las votaciones, en el 90% de las votaciones nosotros indicar. No queríamos 2023 porque ahí sí coincidimos con el colega Flores, era prematuro, no respetaba calendarios electorales, no respetaba la democracia interna de los partidos políticos, truncaba partidos políticos que estaban en carrera para inscribirse y acortaba la oferta política.
Entonces, ¿a quiénes les convenía diciembre de 2023? A los partidos que obviamente tienen candidatos o candidatas ya voceados para presidente del Perú, lo que recorta la oferta política y no permite que la ciudadanía concrete lo que sueña, porque el sueño de la ciudadanía es tener una oferta política de no más de lo mismo. Claro, pero al menos 2024, ¿no? Hubiese sido maravilloso que se pongan de acuerdo. Y en este juego democrático, por ejemplo, yo saludo el hecho de que el Partido Aprista se haya podido inscribir. Porque sin duda el Partido Aprista es un actor muy importante dentro de la democracia nacional. Tiene más de 50 años de antigüedad. Líderes históricos, ¿no? Sí, entonces, enhorabuena que sea así, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que al Parlamento y a la primera magistratura llegue gente probada, no gente con sombrero. No voy a nombrar quién es, pero gente probada, que tenga pues la capacidad, la idoneidad, la preparación y el ser, digamos, un profesional, no solamente en su aspecto profesional, sino también como legislador por un lado y también como jefe de Estado. Muy bien, no podemos aquí en Sin Vueltas dejar de preguntar sobre su fiesta de cumpleaños, congresista Bazán, que ha sido tan cuestionada por la participación de algunos de sus colegas, claro, que según se señala viajaron con dinero del Congreso, dinero de todos los peruanos. ¿Qué pasó? Hay que preguntarle a cada colega. En primer lugar, hay que aclarar que fue una reunión organizada por mi familia. Estuvieron invitados algunos colegas parlamentarios. Cada colega parlamentario tiene que responder bajo qué situación o qué aspecto viajó. Entonces ellos tendrán que dar una respuesta en su momento. Hay que recordar que los congresistas o todos los funcionarios públicos estamos obviamente prestos a responder en qué se gasta cada sol, porque no es nuestro, es dinero del Estado, por supuesto. Entonces, en este caso, a mí no se me tiene por qué cuestionar por una reunión que se hizo en estricto privado, que no fue, hay que decirlo claramente, no fue en semana de representación, no fue con viáticos, como se ha intentado decir, y una parte de la prensa dice, se hizo con viáticos. Mentira. Los congresistas no recibimos viáticos por nuestros viajes. El único momento en que los congresistas reciben algo es en su semana de representación. Y esta reunión sucedió hace 2 meses. Y hay que recordar que en el mes de febrero, la semana de representación fue casi al final de febrero, y hay que recordar que también fue un sábado en la tarde, donde obviamente los congresistas no tenemos actividades y que obviamente acudimos a un almuerzo y que obviamente cada congresista, vuelvo a repetir, va a responder de manera individual de qué manera viajó. ¿A quiénes invitó usted del Parlamento? ¿Lo recuerda? De manera general, invité a varios que son del bloque democrático, que son los congresistas con los que más simpatizo, y como es público, de público conocimiento, acudió, por ejemplo, la congresista Mari Carmen Alba, la congresista Patricia Chirinos, el congresista Alejandro Cabero, la congresista Kira Alcaraz, entre otros, y algunos colegas también propios de la región La Libertad. Pero en todo caso se tiene que aclarar con qué dinero asistieron, ¿no?, a la reunión. Por supuesto, eso es lo que queremos todos saber. Todos los congresistas están prestos a aclarar de qué manera viajaron. ¿Lo invitaron, congresista Flores? Yo sinceramente celebro que la prensa tenga un poco de acidez en sus comentarios y en su crítica, en sus observaciones, pero también hay que puntualizar, ¿no?, que no todo lo que dice la prensa es cierto. Coincido con Diego, yo fui invitado también, te agradezco mucho, Diego, públicamente, lo agradezco. Yo también soy colega de Diego de La Libertad, soy representante de La Libertad también, pero en esos días, en esos momentos tenía otra agenda y no pude ir. Pero eso no implica que si hubiera ido, ¿no?, también hubiera utilizado, digamos, dinero del Estado. No, muchas veces nosotros viajamos con nuestra billetera. Así de simple. Y así debe ser. Y el hecho de ir con nuestra billetera a una reunión privada, a una reunión familiar, no implica pues un delito, un dolo o digamos, utilizar si es con su billetera, congresista Flores, nadie se va a meter. Por supuesto. Congresista Bazán, me parece que nadie cuestionaría. Yo celebro la crítica de la prensa, perfecto. Pero sí hay que puntualizar, porque si no después simplemente los culpables no son culpables. Y cuando ya no son culpables no pueden demostrar lo contrario. Bueno, esperemos el resultado de las investigaciones. Gracias a ambos. Gracias. Víctor Flores, de Fuerza Popular, Diego Bazán.